participación? Los que estamos nomás. Bien. Me parece que hoy es que tienen una clase antes, ¿cierto? Y después también me parece que están más ocupados con... Solo antes. Ya había Ah, terminado la clase hace ratito, sí. ya, perfecto. Bien, voy a proyectar entonces la presentación para que vayamos avanzando y de ahí les explique, ¿no es cierto?, algunas cosas. Espérenme un poquito. Si se llegara a escuchar mal, me avisan, por favor, porque estoy con el computador que no... Este computador sé cómo funciona, pero se me echa a perder bastante rápido el audio. Ya, si es que hay cualquier cosita, si escuchan mal, me avisan, por favor. Bien, ¿pueden ver lo que estoy proyectando? ¿El PPT? Sí, profe. Sí se ve. Vale, súper. Yo se los envié como PDF ahí para que ustedes lo puedan ver. ¿Ya? Este material también me lo compartió la profesora Marcela, quien es ella la que, como les decía yo, la que rige esta asignatura hace harto tiempo ya atrás. Pero por temas, como les decía yo, logísticos no lo puede realizar. Entonces, para que ustedes sepan, ¿no es cierto?, que este material pertenece a ella, ¿ya? De todas maneras, ahí lo edité igual. Bien, con respecto a esta unidad número 2, nosotros vamos a estar viendo teorías de la didáctica y algunos enfoques didácticos, ¿no es cierto?, del siglo XX, ¿ya? Vamos a conocer sobre algunas teorías, a lo mejor ustedes ya han visto algo, han leído algo, si es que han adelantado la bibliografía, también van a saber de qué estamos hablando, pero de todos modos lo vamos a ir profundizando en cada clase. En esta clase, entonces, ¿no es cierto?, primero que todo, como es el inicio de una unidad y no lo pude hacer anteriormente, ya me gusta siempre aplicar alguna evaluación diagnóstica, ya como para saber más o menos acerca de lo que ustedes conocen, todo lo que tiene que ver con sus conocimientos previos, ya. Enseguida, entonces les voy a pasar un link al chat, que no sé si ya envié recién una copia, pero no sé si lo logran ver ahora o no, o se los vuelvo a reenviar. Espérenme un poquito, se los voy a copiar y se los voy a enviar, ¿ya? Este formulario está en formularios de Google y necesito entonces que ustedes pinchen ahí y vayan, por favor, a llenar esta especie de diagnóstico en realidad acerca de la apreciación que tienen ustedes con respecto a todo lo que tiene que ver con las teorías matemáticas y el conocimiento que tienen acerca de la asignatura de matemáticas. Ya son un par de preguntitas, así que necesito que me las vayan contestando. Ya, ahí está, les envié el link. Profe, consulta. ¿El correo que ponemos es el institucional o el personal? Mira, puede ser cualquiera, porque en realidad, como yo les pido al inicio el nombre, me da igual. Son poquitos, así es que no importa. Trata ahí de ver con cuál te funciona. Si lo puedes hacer por el teléfono, lo haces con el teléfono y me imagino que tienes Google, Gmail seguramente. Lo importante es que al inicio coloquen su nombre, sí, por favor, ¿ya? Y pueden contestarlo. Les voy a dar unos 5 minutitos para poder tener esta encuesta, ¿ya?
No sé si lograron entrar al diagnóstico. Por lo menos yo estoy terminando. Ah, ya, súper. Bien, parece que estamos listos todos. ¿Sí? Ya, vamos a continuar entonces. Bien, voy a hacer la siguiente pregunta para poder iniciar la conversación y esta clase en sí. Ya tengo sus apreciaciones en cuanto a lo que es la matemática, ya que es como lo que yo quería más o menos conocer, después lo voy a ver y ahí la idea es que nos podamos ir retroalimentando. Pero ahora les voy a hacer una pregunta. ¿Alguien sabe cuál es el origen de las matemáticas? Acuérdense que esta unidad tiene que ver con las teorías también y los enfoques, y parte de eso también es historia. ¿Alguien tiene alguna idea de dónde nacen las matemáticas? Constanza se está conectando por ahí. Gustavo, ¿alguna noción
¿De dónde parten las matemáticas? ¿Quiénes fueron? Pucha, de los pueblos originarios, pues cada uno tenía un sistema de numeración diferente. Yo recuerdo que cuando creo que estuvimos en primero, que tuvimos que hacer un trabajo de eso también, pues. ¿Ya? Sí, y no me acuerdo, creo que ¿Qué los pueblos? babilónicos eran. Ya, súper, sí, sí, los babilónicos, por ahí tiene, o sea, los egipcios, los babilónicos, ¿no es cierto? Desde ahí Claro, se conversa y se tiene indicios de las primeras nociones de lo que son las matemáticas. Luego de eso, ¿no es cierto? Conocemos también, sabemos que los chinos también desarrollaron mucho las matemáticas, pero en el fondo, ¿no es cierto? Fueron muchos los pueblos que desarrollaron las matemáticas, no solo, hay pueblos que ni siquiera supimos en algún momento, ¿no es cierto?, que desarrollaron tanto las matemáticas como, por ejemplo, pueblos ancestrales como los mayas, ¿cierto? Civilizaciones que en realidad estaban bastante avanzadas para su época y para su tiempo. Pero sin duda, ¿no es cierto?, hemos ido adaptando las matemáticas a distintos sucesos. Por ejemplo, sabemos, ¿no es cierto?, que los grandes pensadores, ¿no es cierto?, estuvieron en Grecia, ¿sí? Y que también ahí hay algunos personajes importantes como tales de Mileto, como Pitágoras, como el mismo Platón, ¿no es cierto?, Aristóteles, que también desarrollaron el pensamiento de alguna manera de lo que es la lógica matemática, ¿ya? Y desde ahí hay algunas concepciones también que hasta el día de hoy se mantienen, ahí las vamos a ver, ¿ya? Eso es como para introducirlo, y también contarles y recordarles que nosotros, ¿no es cierto?, tenemos un sistema de números que proviene desde los árabes, ¿ya? Un sistema numérico de los árabes. En realidad, desde mucho antes ya los griegos tenían una forma de escritura de los números, los romanos, etcétera, pero los árabes, nosotros, los números que conocemos hoy, tienen origen, ¿no es cierto?, árabe, ¿ya? Eso como parte de lo que es la historia. Ahora los quiero invitar a ver un pequeño videito que también aparece en la presentación y esperemos un poquito. Lo voy a colocar acá. ¿Logran ver la presentación, cierto? sí, profe, sí se ve. Ah, ya, súper. Gracias. Bien. Vamos a ver si se escucha porque tengo problemas con mi audio si no les copio el link. Es cortito. Es súper cortito, es muy breve. Ahí. ¿Escuchan el sonido? Sí, profe, yo sí. Oh, no! It's too deep. They'll never make it. No, never. Wait. No! The rain will fill the hole, and then they can swim out. Stop jumping! We have a plan! Stop! We're going to wait for the rain to fill the hole. Why aren't you listening to them? You'll never make it! It's too high! You can't do it! It's too deep! Don't even try. Just stay there. Thank you for encouraging me. Encouraging him? He's dead.
Bien, era algo breve, pero que quería, ¿no es cierto?, mostrar de alguna manera, ¿no es cierto?, lo que vamos a comenzar a ver. ¿Algún comentario respecto al video? No sé si lo lograron escuchar bien porque dice que mi conexión es inestable internet. ¿Algún comentario les merece con respecto a cómo lo pueden relacionar con las matemáticas, Ámbar? ¿O Millaray? ¿Pudieron ver el video? No sé si me escuchan bien. Si se le escucha, profe. Ya. Bueno, la idea es que podamos participar para que así se forme también un poco de conversación, o si no, va a ser un monólogo. Yo sé que una de las chicas está trabajando, pero no sé cuál de ellas, no recuerdo el nombre. Alison, ¿alcanzaste a ver el video? Profe, yo lo vi súper cortado. No Súper alcanzaba a leer nada tampoco. Ah, ya. Constanza, ¿lo lograste ver el video o se veía muy cortado? Sí, profe, algo se entendió, pero se veía medio cortado. Ya. Pero de lo que alcanzaste a ver, ¿cómo lo puedes relacionar con las matemáticas? Con el tema de las distancias y las medidas, porque como que querían saltar las ranitas, por lo que entendí. Ah, ya. Parece que el diálogo no lo viste bien. Bueno, el video se trataba de que habían dos ranitas que habían caído en un hoyo, ¿no es cierto? Y no podían salir del hoyo. Y uno de los personajes que está arriba, de las ranitas que está, o sapitos, no sé, que estaba arriba, le dice que para que pueda salir de ahí, esperen a que llueva para que así se junte agua y de esa manera van a poder salir nadando. Entonces empiezan a gritarle que a los que están abajo, que no salten, que esperen, que si no se van a cansar y que esperen que se llene el hoyo con la lluvia, ¿ya? Entonces todos gritan a la vez y el que está abajo ve, ¿no es cierto?, y lo interpreta de otra manera. Entonces, él cree que le están dando ánimo para poder saltar. Y es tanto que él ve que como que le dan ánimo que él salta y logra salir. Entonces ellos quedan como sorprendidos. ¿Por qué salió la ranita si, si ellos le estaban diciendo que espere? Entonces, ahí uno de ellos se da cuenta de que el que estaba abajo era sordo. Entonces, él lo interpretó de otra manera, ¿te fijas? Y por eso salió del hoyo. Y ahí se dan cuenta que habían cometido un error y a la otra ranita que quedaba abajo también le empezaron a gritar ahora sí que salga, que él podía, y él lo intentó y salió. Y también logró salir. Entonces, con respecto a las matemáticas, ¿cómo lo podemos analizar? ¿Cómo podemos pensar o de alguna manera contrarrestar con el video? Profe, que hay distintas soluciones, no solo una. Eso, ya, ese es un punto de vista interesante, que no hay solo, ¿no es cierto?, una sola solución para llegar, ¿no es cierto?, a la respuesta. Pueden haber más de una solución, ya. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa más? ¿De qué otra manera lo conectan con las matemáticas? Hay que intentarlo hartas veces, papá, profe. Y que se logre. Ensayo, error. Sí, una cosa así. Ya, sí, también puede estar conectado con eso. ¿Han escuchado eso de este comentario que a veces hacen los apoderados y dice, hasta ustedes mismos de pronto? Ah, no, si yo era mala para las matemáticas, entonces mi hijo, no creo, también le cuestan. ¿Han escuchado esa frase? Así como, no, a mi hijo también le va a costar si yo era mala para las matemáticas. O incluso la etiqueta, ¿no es cierto?, de que, de que no, a él siempre le ha ido mal en matemáticas, entonces difícil que le vaya bien.
Son comentarios que muchas veces nosotros escuchamos, ¿cierto? Y que ustedes van a seguir escuchando, ¿ya? No es algo que se vaya a acabar tan pronto, pero sí nosotros como profesores tenemos un gran desafío, y sobre todo como profesores de matemáticas, en el sentido de que ustedes tienen, ¿no es cierto?, que instalar un concepto quizás distinto de lo que son las matemáticas hoy en día, ¿ya? Y por eso yo partí hablando desde cuándo se tiene noción de las matemáticas, ¿ya? Porque existen teorías bastante antiguas, ¿no es cierto? Bastantes concepciones o creencias, por decirlo de alguna manera, ¿ya? Y que lamentablemente se mantienen hasta el día de hoy, ¿ya? Según algunos estudios, universitario, de posgrado, sobre todo acá en Chile, ¿no es cierto?, que he leído, demuestran de que existen todavía estas creencias, estas concepciones, ya que yo les voy a presentar ahora. Y con respecto, ¿no es cierto?, a lo que yo les estaba manifestando, la idea es que también vayamos comentando también con respecto a eso, lo que ustedes piensan al respecto, así que si tienen algo de pronto que comentar, bienvenido sea, yo los escucho. Ahora les voy a compartir nuevamente, espera un momentito, la presentación, ¿ya? Y contarles, ¿no es cierto?, que existen diversas teorías, ¿ya?, acerca de lo que son las matemáticas o cómo hay que tratar a las matemáticas, ¿ya? La primera concepción que, de la cual se tiene registro, ¿no es cierto?, es esta concepción idealista platónica, ¿ya? Y platónica, ¿por qué se llamará platónica? ¿De dónde proviene? ¿A qué le hace alusión? ¿A qué creen ustedes? ¿A qué les suena? A Platón, profe. A Platón, ¿ya? Platón, ¿no es cierto?, un filósofo griego. Ustedes saben que muchas de todas las ramas que conocemos hoy día de las ciencias, ¿no es cierto?, de la filosofía, lingüísticas, provienen desde ahí. Y Platón, ¿cierto?, fue el profesor, por decirlo de alguna manera, el mentor, el tutor de Aristóteles, ¿cierto? Y bueno, la concepción platónica idealista es una visión estática, ¿ya? Y como les decía yo, que hasta los días de hoy demuestra que muchos profesores chilenos, ¿ya?, todavía creen en esta concepción idealista platónica. Tienen una visión estática. ¿De qué se trata esta visión? Les voy a comentar esta concepción, ¿ya? Dice que entre la gran variedad de creencias sobre las relaciones entre las matemáticas y sus aplicaciones, ¿ya?, podemos identificar dos concepciones extremas. Esta es una de ellas, ya es una de las primeras, estamos hablando de la época de los griegos, ya desde ahí proviene. Y que considera, ¿no es cierto?, que el alumno primero debe tener unas estructuras fundamentales de las matemáticas como de forma axiomática. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso? Que si yo no le enseño a mi estudiante qué es un cuadrado, qué es un círculo, él no va a saber después cómo aplicarlo, cómo desarrollarlo. Si yo no le enseño cómo calcular el área con la fórmula, yo después no le voy a poder aplicar o enseñar en la práctica, ¿no es cierto? Es decir, que primero tiene que estar la teoría, por decirlo de algún modo, ¿ya? Y en este mundo abstracto, es decir, ustedes saben que en el fondo un cuadrado no existe, ¿ya? Pero sí un cubo existe y está formado por estas figuras que nosotros le llamamos cuadrado, pero que en la realidad no existen, ¿ya? Porque son 2D, no son 3D, y nuestra realidad es 3D. Por lo tanto, para esta concepción idealista platónica, y que es la que creen muchos profesores, insisto, hasta el día de hoy, es en que primero nosotros tenemos que enseñarles esta realidad matemática,
¿ya? Tenemos que enseñarle qué es un cuadrado, tenemos que enseñarle qué es una suma, ¿ya? Y desde una manera abstracta, ¿ya? Desde la parte, como por decirlo así, entre simbólica y mental, ¿ya? Y mientras eso no esté estructurado, no vamos a poder aplicar, ¿no es cierto?, posteriormente esto. No sé si me explico, no sé si me entienden. Estoy tratando de ser como un poco más didáctica en poder explicárselo, ¿ya? O sea, si no tiene un fundamento matemático, no puede llegar a resolver problemas. Eso es, ¿ya? Entonces ellos separan lo que es la matemática pura de la aplicación. Y si no está la matemática pura, no se puede aplicar. Esa es la concepción idealista platónica, ¿ya? Entonces, es, como le digo yo, extremista, porque de alguna manera, ¿no es cierto?, es bastante antigua, imagínense que viene desde esa época, ¿ya? Y que, insisto, si no tienes el fundamento matemático, no puedes aplicar luego, ¿no es cierto?, las matemáticas. De eso se trata. Lo que sí, esta corriente idealista platónica insiste es en como que el estudiante tiene que asimilar esta realidad que en el fondo no es realidad. Es decir, vuelvo a repetir, así como un niño va, no sé, y ve a un animalito, a una vaca, asimismo sería, ¿no es cierto?, ver un cuadrado o ver un triángulo en esta realidad, en esta parte de fundamento matemático, ¿ya? O sea, lo ven como una realidad. Las matemáticas como concepto, ¿no es cierto? Y de lo contrario, no se podría trabajar lo que uno, ¿no es cierto?, pudiese aplicar posteriormente en las matemáticas, como es la resolución de problemas. ¿Bien? Esa es la primera concepción, ¿ya? Existen muchas, ¿ya? Hay algunas visiones que son estáticas y hay otras visiones que son, obviamente, ¿no es cierto?, más dinámicas, ¿ya? El mismo estudiante, alumno de Platón, que fue Aristóteles, él también creó una concepción bastante similar, ¿ya? Pero de alguna manera él como que modificó algunas áreas, ¿ya? Y a esa corriente, ¿no es cierto?, se le llamó aristotelismo, que es bastante similar a esta, pero no la vamos a ver, sino que vamos a ver dos extremos, la platónica y vamos a ver una más actual, ¿ya? Esa es la idea. Ahí después ustedes van a tener que, con las lecturas también, ver cuáles son las otras concepciones, porque hay varias. ¿Ya? Se separan en las que son estáticas y en las que son dinámicas. Y bueno, Aristóteles también agregó la experimentación, pero con este mundo irreal, por decirlo de alguna manera, de la visión de las matemáticas. ¿Ya? Pero sí hizo algunas modificaciones en cuanto a lo que es la experimentación, pero con objetos. Ahora, objetos que en la realidad tal como la vemos, no existe, ¿ya? Esa es la diferencia. Entonces, no sé si entendieron más o menos la idea de la concepción idealista platónica. ¿Alguien tiene alguna duda al respecto? De todas maneras, este material yo se los envié a sus correos para que lo tengan, y también ahí después van a tener una lectura ahí como para ir profundizando un poco más esto, ¿ya? Esta es una de las concepciones. Entonces, repasemos, se ven las matemáticas como una actividad mental abstracta sobre objetos externos que tienen únicamente representaciones en un mundo sensorial, ¿ya? Eso lo que dice Dossi en el año 1992, son algunas tomas de esta concepción platónica, ya que hacen algunos teóricos. También Dossi dice que Platón tomó la posición de que los objetos de las matemáticas tuvieron existencia por sí mismos, más allá de la mente, en un mundo externo, ¿ya? Para el platonismo, los objetos matemáticos tienen una existencia real y objetiva en algún reino ideal,
¿ya? Independiente del ser humano, o sea, es como que inventaron otro mundo para ver las matemáticas, por decirlo de alguna manera. Y también hacer matemática es un proceso de descubrir relaciones preexistentes. La palabra descubrir está muy presente, sí, en esta corriente, en esta concepción platónica, el descubrir, ¿ya? A diferencia de la otra corriente que vamos a ver después. Esta se basa, sí, en descubrir. Vamos a ver después de qué se trata la otra. Esta es una concepción matemática constructivista, ¿ya? Constructivista social le llaman algunos ahora también, se ha ido modificando con el tiempo. Ustedes saben que estábamos hablando de hartos tiempos atrás. A pesar de eso, fíjense que a pesar de todos los años, no ha cambiado tanto, ¿eh? No han habido tantas corrientes, tantas concepciones de lo que son las matemáticas. De hecho, estamos hablando de unas 7 u 8, por ahí más no, ¿ya? Eso no es tanto. Ahora último, en el último tiempo del siglo XX, como que hubo un resurgimiento de esto de los enfoques y también de las teorías de la matemática, ¿ya? Y bueno, la matemática constructivista, obviamente aquí hay una relación sí entre lo que son, ¿no es cierto?, los fundamentos matemáticos y lo que es la aplicación. Aquí sí se concibe, ¿no es cierto?, de que se puedan trabajar ambas al mismo tiempo, ya de que también tienen que estar muy entrelazadas con el currículum, que los alumnos, ¿no es cierto?, pueden desarrollar o pueden resolver algunas dificultades, algunos problemas, no necesariamente teniendo siempre el pensamiento lógico-matemático, digamos, la fundamentación matemática ya como establecida, sino que es capaz de ir construyendo su propio aprendizaje, ¿ya? A través de la aplicación. Nosotros como que ya conocemos un poco más, yo creo, este modelo constructivista, esta concepción constructivista. Probablemente ustedes lo vieron también con Piaget, ¿cierto? Quizás con Vygotsky también algunas ideas, ¿no es cierto?, acerca de lo que es el constructivismo. También se asocia mucho, ¿no es cierto?, en las matemáticas a que se elabore un currículum que esté basado no solo en conocimientos matemáticos, sino que también en otros campos, ya en otros campos de las matemáticas, porque la idea de esta corriente es como lo que nosotros hicimos en el primer trabajo. En el primer trabajo nosotros conectamos las matemáticas con otras asignaturas, ¿cierto? Bueno, en este modelo se cree que las matemáticas son como inherentes al ser humano, como que en el fondo tú no puedes vivir sin las matemáticas, y como que las matemáticas de alguna u otra manera estuviesen relacionadas. Es como si no existiera la asignatura de matemática y tuviéramos que trabajarla en todas las otras asignaturas, por decirlo de alguna manera, ¿ya? Porque es como inherente al ser humano. De eso habla esta concepción de lo que es la matemática constructivista, ¿ya? Y es dinámica y no parte desde el descubrimiento como en la otra concepción, sino que tiene que ver con el crear, ¿ya? Con el construir su propio aprendizaje. Y es lo que en realidad como que de alguna manera nos han tratado de enseñar, ¿no es cierto?, estos teóricos, estos últimos teóricos que hemos visto en matemática, que ustedes han seguramente también estudiado y leído antes, pero que también se relacionan, como les decía yo, con otros campos que podemos estudiar, ¿ya? Con lo tecnológico, ahí lo vamos a ver en la otra diapositiva. En realidad, ¿no es cierto?, se supone que nosotros ya estamos con un modelo de currículum, ¿no es cierto?, constructivista, ¿ya? Pero sí, todavía no hemos cambiado la creencia de muchos colegas, ¿ya?, con respecto a esta visión y a esta concepción de lo que son las matemáticas, ¿ya? Muchos todavía siguen pensando de que tienen que, ¿no es cierto?, enseñar este mundo irreal que decíamos de alguna manera, de la otra concepción, y ahí es donde se produce la dificultad,
porque nos enseñan de una manera, el currículum dice una cosa, pero a los profesores a veces nos cuesta asimilar el cómo, ¿no es cierto?, los estudiantes tienen que aprender las matemáticas, ¿ya? Bien, y tenemos, ¿no es cierto?, dice que cuando tenemos en cuenta el tipo de matemática que queremos enseñar y la forma de llevar a cabo esta enseñanza, debemos obviamente que reflexionar sobre algunos fines importantes de la enseñanza. Por ejemplo, que los estudiantes tienen que llegar a comprender y a apreciar el papel de la matemática en la sociedad, incluyendo diferentes campos de aplicación, ya no solo como una asignatura más, sino que ellos entiendan que la matemática es parte de su vida. Incluyendo diferentes campos, como decía, de aplicación y que obviamente, ¿no es cierto?, las matemáticas han contribuido para el desarrollo de estos otros campos. También los estudiantes tienen que comprender y valorar el método matemático, ¿ya? O sea, tampoco es que dejemos de lado, ¿no es cierto?, esta otra parte, sino que ellos también tienen que manejar lo que es la matemática, ¿ya? Y que obviamente, ¿no es cierto?, le dan un uso inteligente, ¿ya? Eso también es importante. Y obviamente algunas formas básicas de lo que es el razonamiento, del trabajo matemático, ¿ya? Y de su potencia y también de sus limitaciones. En el fondo, ¿no es cierto?, las aplicaciones matemáticas tienen una fuerte presencia, dice, en nuestro entorno. Si queremos que el alumno valore su papel, es importante que los ejemplos y situaciones que mostramos en las clases hagan ver de la forma más completa posible el amplio campo de fenómenos que las matemáticas permiten organizar. Es decir, si yo voy a enseñar en una clase, ¿no es cierto?, fracciones, por ejemplo, siempre tengo que hacer la conexión, por eso se habla de contextualizar, ya las matemáticas, ¿para qué nos sirve? Son preguntas claves que nosotros desarrollamos en el diario vivir, ¿ya? Y que ustedes como profesores tienen que darle sentido, ¿no es cierto?, también hacerle sentido a sus estudiantes. ¿Para qué están aprendiendo esto? En el fondo no es que estén aprendiendo matemáticas porque sí, sino que ya están conectados con las matemáticas. Desde el momento en que se están viendo las fracciones, están repartiendo una torta, están repartiendo una pizza, ¿no es cierto? ¿Para qué? ¿Para qué me va a servir? Darle el sentido a sus estudiantes con respecto a esto. Y también, ¿no es cierto?, a que aprendan a visualizar que las matemáticas es inherente al ser humano, es decir, que todo está relacionado con matemáticas, todas las asignaturas y su diario vivir también, no solo lo que están aprendiendo en la escuela, sino que también lo que están viviendo diariamente, ¿ya? Eso también es importante. Si ustedes le dan ese sentido a sus estudiantes, créanme que va a haber mayor interés por las matemáticas, los papás no van a pensar, ay, no, es que yo soy mala para las matemáticas, mi hijo, no, hay que darle también expectativas, ¿ya? Y por eso el video también tenía que ver, de las ranitas tenía que ver con las expectativas. ¿Qué expectativas le damos nosotros a nuestros estudiantes? ¿Ya? Se van a desarrollar ellos? Van a escuchar muchas veces, como les decía al inicio, profe, es que soy malo para las matemáticas. No, tómenlo como un desafío. Recuerdo que en el inicio de la primera unidad, uno de ustedes me dijo que había querido estudiar, ¿no es cierto?, la mención porque consideraba, ¿no es cierto?, que como había tenido una mala base, era como un desafío, ¿no es cierto?, para él o para ella, ¿no es cierto?, desarrollar las matemáticas, y por eso, ¿no es cierto?, había elegido esto, ¿ya? Pero antes de todo lo que son las estrategias, que eso lo vamos a ver ya después en la tercera unidad, los diseños de clase y todo lo demás, nosotros tenemos que conocer un poco de las teorías para poder, ¿no es cierto?, también ver a lo mejor cuál me sirve más, y más allá de lo que a mí me acomode enseñar, a lo que a los estudiantes realmente les va a servir, ¿ya? Eso es súper importante. No sé si alguien hasta el momento quiere hacer algún comentario al respecto, ¿no? Ya, entonces vamos a continuar. Tenemos un poquito. Ahí sí. Bueno, como les decía, las matemáticas, ¿no es cierto?, están entrelazadas
obviamente con nuestro diario vivir y con las demás asignaturas también, ¿cierto? Y no solo con las asignaturas, con la vida entera, ¿ya? Las matemáticas pueden estar relacionadas con la economía, con la biología, con lo físico, con lo político, ¿ya? Etcétera. Entonces, es importante, ¿no es cierto?, poder demostrarle esto a los estudiantes. Ahora, ¿cómo se lo puedes demostrar? Esa es mi pregunta. ¿Cómo? ¿Cómo creen ustedes que podemos desarrollar el interés por las matemáticas, el despertar ese interés que promueve, ¿no es cierto?, el aprendizaje de los estudiantes? ¿Alguien sabe cómo poder hacerlo, cómo poder desarrollarlo? Bueno, para eso Profe, se está aprendiendo. Dígame. es que yo creo que va a depender porque primero debemos conocer a nuestros estudiantes y saber qué les gusta o qué les atrae para poder encantarlos con las matemáticas, pues de alguna forma. Exacto. Tiene que ver mucho con el conocerlos, pero más allá de eso hay cosas que son como inherentes al ser humano. Más allá de conocer a tu estudiante, que está bien, tienes que contextualizar, ¿cierto? No les puedes hablar, decía yo el otro día, del metro a los estudiantes si nunca se han subido al metro, ¿cierto? Como medio de transporte, por ejemplo. Eh, pero sí tienes que de alguna u otra manera, ¿no es cierto?, aparte de contextualizar, nosotros tenemos algo muy importante. Nosotros vimos las bases curriculares, ¿cierto? Y en las bases curriculares, ¿se acuerdan que habían ciertas divisiones, ¿no es cierto?, que se habían hecho de la matemática del currículo? Acuérdense que les mostré ahora, recién les mostré dos concepciones. Les mostré la platónica idealista o idealista platónica y les mostré la constructivista. Y en la constructivista decía que tenía que ver mucho con el currículo, ¿ya? Si bien es cierto, yo les decía que se ha hecho hartas cosas, hartas modificaciones al currículum, ¿no es cierto? Nosotros vimos las bases y en las bases estaban divididas en algo. ¿En qué estaba dividida? ¿Se acuerdan en que nosotros las nombramos incluso? Lo más genérico. Tiene habilidades, ¿cierto? Tiene conceptos y tiene actitudes, ¿ya? Y están formadas por ejes también, ¿ya? Y también habla de que se le da un enfoque, que eso lo vamos a ver más adelante, lo que tiene que ver con los enfoques. Pero cuando habla de habilidades, ¿no es cierto?, desarrollar habilidades, nosotros ya ahí le estamos dando un sentido, ¿ya? El desarrollar habilidades que van más allá, ¿no es cierto?, de solamente aprender un concepto. Hace mucho tiempo ya los planes de estudio y los programas de estudio estaban en base solamente a conceptos, ¿ya? Y a los objetivos transversales que eran como las actitudes, pero no se basaban en habilidades. Hoy en día sí se basan en habilidades, pero me pregunto si ustedes hacen una comparación entre lo que hacían sus profesores cuando estaban en básica y lo que hacemos ahora. ¿Hay algún cambio? ¿Hay alguna diferencia realmente? ¿Estamos aplicando bien el currículum como está establecido ahora? Porque sí, yo les puedo decir que en el papel existe una gran diferencia entre lo que había antes y lo que hay ahora. Lo hay, ¿ya? Y de hecho, nuestras bases de matemática apuntan a desarrollar ciertas habilidades, ¿cierto?, que son fundamentales, como el resolver problemas. ¿Se acuerdan cuál otra más? Ustedes las tomaron, las estuvieron trabajando, ¿cierto? Lo que es la representación, etcétera, ¿ya? Entonces, hay muchas formas, ¿no es cierto?, de poder conectar, ¿no es cierto?, las matemáticas y darle sentido, ¿ya? Y dentro de eso no nos podemos olvidar que están las habilidades que hay que desarrollar, que están en base y pensadas con respecto a esta concepción constructivista, ¿ya?
Bien, las matemáticas en la vida cotidiana tiene que ver mucho con la cultura matemática, y cuando hablamos de cultura podemos decir que la cultura también cambia, ¿ya? La cultura que nosotros teníamos en los años 80 es muy distinta a la cultura que teníamos en los 90, que tuvimos en los 2000 y la que estamos teniendo ahora. Ahora estamos sufriendo un gran cambio cultural también, ¿ya? O sea, la cultura es dinámica, también es importante entender eso, ¿ya? No es algo que se mantenga por mucho tiempo, ¿ya? Entonces tiene distintos componentes, ¿ya? Y la cultura matemática también los tiene. Entonces, primero, la cultura matemática, uno de los componentes es la capacidad para interpretar y evaluar críticamente la información, ¿ya? La información matemática. Y también los argumentos. Y también existe la capacidad para discutir o comunicar información matemática cuando sea relevante y la competencia para resolver los problemas matemáticos, ¿ya? Que se encuentran en la vida diaria o también en el trabajo profesional. Muchas de las decisiones que tomamos, ¿no es cierto?, de alguna u otra manera están relacionadas con las matemáticas, lo queramos o no, ¿ya? Así es que también tiene que existir esta cultura matemática. Tenemos que aprender de alguna manera, ¿no es cierto?, a reconocerla, ¿ya? Bien, vamos a ir avanzando entonces. Yo en el correo electrónico les envié una actividad, ¿ya? Esa actividad dice que ustedes tienen que indicar para cada una de esas imágenes que están ahí, ¿ya? Primero aparece un gráfico ahí, luego aparece un mapa, finalmente aparece una imagen ahí de una pantalla de un aeropuerto. La pregunta es, ¿no es cierto? Ahí que tiene, o sea, la actividad en sí tienes que indicar, ¿no es cierto?, para cada una de las imágenes que están ahí, los conocimientos matemáticos necesarios para una lectura comprensiva, ¿ya? ¿Qué conocimientos matemáticos tiene que tener esa persona para poder desarrollar y para poder comprender esa imagen? ¿Ya? Porque por sí sola, obviamente no la vamos a comprender. A lo más, ¿no es cierto?, a lo mejor alguien puede distinguir líneas, colores, etcétera, pero más allá de eso, el significado, el darle un significado a eso, ¿cómo se lo damos? Entonces necesito que ustedes desarrollen esto, ¿ya? Que habla, en cada imagen aparece después un cuadrito en la actividad, está en Word, y la idea es que ustedes puedan, ¿no es cierto?, colocar todos los conocimientos de cada imagen matemáticos que tenga que tener la persona para poder interpretar, comprender lo que está ahí. ¿Les parece? Esa es una de las actividades a desarrollar, ¿ya? Y hay otra actividad más que tiene que ver con una lectura. Yo también les envié la lectura de Vincent von Moll, y la idea es que, ¿no es cierto?, ustedes la lean, no es muy larga, son hay unas páginas, creo que son 2 o 3 páginas. Y luego de eso necesito que ustedes realicen un resumen, ¿ya? Algo poquito, puede ser un resumen, un esquema, un mapa conceptual, ahí ustedes vean, pero que organicen las ideas de esa lectura, ¿ya? Eso sí, esta actividad yo se las voy a dejar ahí, es una actividad que la van a hacer en casa, o sea, me la pueden enviar durante toda la semana, hasta antes que tengamos, sí, la clase del día lunes, es decir, hasta el domingo me pueden enviar esta tarea, y me la envían a mi correo, ¿ya? Por favor, porque se supone que mañana va a estar activo el tema del Cibeduc, pero por mientras ustedes me la envían a mi correo. Como ustedes quieran. Ahora, a lo mejor los estoy limitando mucho y ustedes quieren hacerlo o demostrarlo de otra manera a través de un diagrama, etc. Ustedes vean ahí qué técnica utilizan para poder desarrollar, ¿no es cierto?, y sacar las ideas principales de esta lectura que ustedes van a hacer. ¿Ok? Y la actividad 1, que tiene que ver con indicar los conocimientos matemáticos necesarios para cada una de las imágenes que están ahí representadas, ¿ya? Entonces, eso. Los voy a dejar entonces con esas 2 actividades. Como les digo, me las pueden enviar hasta el día domingo a mi correo
para que nosotros podamos ya el día lunes comentar y ver qué relación tiene, ¿no es cierto?, con lo que estamos viendo, esta actividad que van a desarrollar, ¿ya? ¿Les parece? ¿Alguna apreciación, alguna duda con respecto a la actividad? O si quieren comentar algo con respecto a estas dos concepciones que vimos hoy día. Alison, Millaray, no sé, si quieren comentar algo, ¿no? Ya, chiquillos, entonces vamos a quedar en libertad de acción. Nos vamos a despedir y si hay alguien que no haya contestado el diagnóstico que yo les puse al inicio, se los voy a volver a copiar aquí en el chat, ya, para que lo pueda contestar, por favor, porque eso sí también necesito que me lo envíen hoy día, ojalá, ya, para que así yo pueda hacer el análisis y ver más o menos cuál es su apreciación, ¿no es cierto?, de las matemáticas. ¿Ok? Nos estamos viendo entonces, me despido, que estén muy bien, cuídense, ahí les voy a subir la grabación también de la clase. Chao, chao, que estén bien.